En la pantalla se apreciaba a un buzo, quien estaba tratando de abrir lo que parecía ser un cofre, entonces un tubo lo golpeó pero también golpeó al cofre y logró abrirlo, de él salieron burbujas así como también una máscara peculiar de color verde, la cual no parecía ser nada especial. En otro lugar se encontraba un empleado bancario de nombre Stanley Ditkis, el cual estaba tratando de impresionar a una de sus compañeras con haberle conseguido un par de boletos para un concierto, pero cuando se enteró que ella en realidad quería ir con su mejor amiga a verlo, él desistió de intentar acompañarla y en cambio le ofreció su boleto para que pudiera ir su amiga con ella, era demasiado amable incluso para él. Su amigo intentó elevarle la autoestima, pero incluso el clima no cooperaba, pues había empezado a llover. Afuera del banco se encontraba caminando hacia él una hermosa mujer de vestido rojo y cabellera rubia, su nombre era Tina Carlyle. Al llegar al banco y se nota rápidamente su presencia, pues era una mujer sumamente hermosa, el amigo de Stanley quiso impresionarla, pero ella parecía estar interesada en Stanley, por lo que fue a platicar con él sobre abrir una cuenta en el banco. Stanley estaba muy nervioso por tener a una mujer tan linda frente a él, pero lo que no sabía era que la mujer no tenía el menor interés en abrir una cuenta bancaria, estaba lleve para tomar un video discreto del banco para entregárselo a cierto mafioso quien quería entrar a la bóveda del banco y robar el dinero. El nombre de este mafioso era Dorian Tyrell, quien quería robar el banco para tener el suficiente dinero como para apoderarse del territorio de la ciudad y acabar con el actual mafioso que gobernaba el bajo mundo. El día de Stanley después de la visita de Tina al banco parecía estar mejorando, pero pronto cambió de idea pues debido a su gran amabilidad dejó que unos mecánicos lo estafaron con su auto y después a la noche, cuando se reunió con su amigo para ir juntos a un lugar de fiestas, su amigo y sus acompañantes lograron entrar, pero no Stanley, quien fue tirado y humillado frente a todos. Mientras se marchaba de nuevo hacia su departamento, creyó ver a alguien que se estaba ahogando y sin dudarlo dos veces saltó al agua e intentó salvar a la persona, pero resultaba ser que no había una persona, era un montón de basura y allí se encontraba la máscara. Estafado, humillado y mojado, Stanley regresó a su departamento, y antes de entrar recibió otra humillación por parte de la encargada del lugar, quien lo acusó por entrar en un estado deplorable y manchando el piso. Cuando ingresó a su apartamento allí estaba uno de los pocos amigos, más bien el mejor amigo que tenía, era su perrito Milo, quien reaccionó negativamente a la máscara. A Stanley le dio curiosidad la máscara por lo que decidió ponérsela. Entonces algo pasó, la máscara pareció adherirse por completo a la cabeza de Stanley e incluso pareció fusionarse con el rostro del mismo. Cuando el proceso terminó parecía que Stanley se había ido del departamento y ahora estaba un ser diferente, estaba simplemente un sujeto con una cara que más bien parecía una máscara. Acompañado de una descripción del objeto más no del usuario. Nombre del objeto: máscara. Poder: manipulación y alteración de la realidad y de la mente. Alcance del poder: desconocido. Limitación: imaginación del usuario. La alteración de la mente solo es posible en personas con carácter débil. El artefacto solo funciona de noche. Es magnífico, a festejar. FSTJR, es que lo necesito, dijo el nuevo ser de rostro verde completamente sonriente, antes de salir del apartamento. Al salir leyó un aviso que decía que debía permanecer en silencio por parte de la administradora del departamento, pareció que lo hizo a propósito o quizás no, pero de su traje emergió un reloj viviente que empezó a hacer ruido y el ser de rostro verde, aún con su sonrisa, sacó un objeto de su traje, este era un martillo, y empezó a tratar de aplastar el reloj. El ruido ocasionado por esto hizo que la administradora saliera y al ver al ser le gritó y regresó a su apartamento para buscar un arma y empezar a dispararle. El hombre simplemente gritó como un loco y empezó a saltar de un lado a otro esquivando las balas y pronto se alejó del departamento. Él había roto una ventana y aterrizó en el suelo, se escapó contra el piso como si hubiera sido simple goma y como una simplemente se recompuso, parecía que era indestructible. Mientras se alejaba del lugar un automovilista empezó a tocarle el claxon con su auto, por lo que el hombre le respondió con un objeto que sacó de su traje, este era similar a un silbato y cuando lo presionó aparecía una gigantesca boca que emitió un ruido tan fuerte que rompió las ventanas del vehículo. Siguiendo con su camino se encontró con un grupo de maleantes que intentaron atacarlo pero rápidamente se alejó de ellos, quién sabe de dónde lo sacó pero pronto había cambiado su disfraz y ahora estaba vestido como un presentador de un circo, y aparentemente tenía cierto control de la mente pues hizo que estos maleantes lo olvidaron porque lo estaban siguiendo y él les hizo muñecos con globos, procedió a hacer otro pero este era un arma, y a pesar de ser un globo tenía la capacidad de disparar y los ahuyentó a todos.
Esto es increíble, con estos poderes podría ser un superhéroe. Afirmó el ser, quien aparentemente aún tenía algo de la conciencia de Stanley. Aunque pese a lo que dijo, se alejó del lugar y fue a por los mecánicos que antes lo habían estafado a Stanley, y utilizando sus poderes de manipulación de la realidad logró meterles 2 caños de escape por la parte de atrás de sus cuerpos, dejándolos completamente mal heridos aunque no muertos. Fuera de la pantalla, multiverso cinematográfico, universo La Máscara, departamento de Ipkiss. Bueno, es oficial, estoy en problemas, dijo Stanley antes de intentar ponerse la máscara para poder tener una oportunidad de escaparse de la policía, pues creía que como mínimo lo buscaría la CIA, pero su poder no funcionó, pues era de día. En la comisaría de la ciudad. Que Yawai miraba satisfecho a la pantalla, complacido porque se demostró que tenía razón. Se suponía que el examen de huellas debía llegar hace 2 días, pero desde que aparecieron la pantalla que todos los policías se quedaron paralizados. Afortunadamente los crímenes también se detuvieron. Misteriosamente la mayoría, los peores criminales, se habían desmayado después de escuchar cierta vibración de la pantalla y entraron en una especie de coma, por lo que la ciudad estaba relativamente segura. Vamos, tenemos que ir a arrestar a Ipkiss, ordenó Yawai, pero ningún oficial se atrevió a moverse. Después de ver lo que Stanley le hizo a esos matones y a los mecánicos, ninguno quería acercarse a él. Multiverso DC, universo Young Justice, periodo pre-pelea con Amazo. Atalaya me recuerda un poco al Dr. Fate, dijo Barry Allen. Tiene ciertas similitudes, parece que también cambia la personalidad del usuario, dijo Diana Wonder Woman. Su actitud me recuerda a la Plastic Man, dijo sonriente Billy Batson Shazam. Multiverso videojuegos, universo God of War. Días antes de la visita de Thor y Odín, Asgard, esa máscara, ese poder, pensaba Odín asombrado al ver a la máscara en pantalla, pues le recordaba a cierto fragmento que tenía. Se preguntó si tal vez sería una especie de variante. En la pantalla al día siguiente, Stanley se despertaba creyendo que todo había sido un sueño extraño. Pero luego tuvo que cambiar de opinión, pues un policía tocó a su puerta y le informó sobre los disparos que realizó la administradora anoche, y entonces lo confirmó para Stanley que nada de lo que pasó fue un sueño. Cuando el policía se fue, Stanley empezó a prepararse para irse al banco donde trabajaba, no sin antes arrojar la máscara por la ventana, pues él no estaba para nada interesado en volver a hacer lo que hizo anoche. Stanley había regresado a su trabajo donde su amigo hipócritamente le reclamó por no haber estado con él la noche anterior, cuando fue él mismo quien lo abandonó para enviar a las cosas del jefe de Stanley, y le reclamó por llegar tarde. Lo único que alegró la tarde de Stanley fue a ver una fotografía de Tina. Él aún creía que ella era una buena persona. Una periodista ingresó al banco a cuestionar a Stanley por lo sucedido la noche anterior con los mecánicos. Este se puso nervioso pero logró ocultar que sabía lo que ocurrió. En otro lugar, el novio mafioso de Tina estaba siendo maltratado por su jefe, y lo amenazó para que este se largara de la ciudad, pues le había ocasionado muchos problemas. A la noche, Stanley estaba teniendo un sueño bastante extraño con Tina hasta que su mascota lo despertó, y fue allí cuando se dio cuenta de que la máscara todavía estaba en su departamento. Intentó lanzarla de nuevo, pero esta vez la tentación fue demasiada para él y se la puso de nuevo, apareciendo nuevamente el ser de rostro verde. Aguarda, nena, que esta noche papá tiene deseos muy dulces, dijo el ser verde, viendo una foto de Tina en cierto lugar de bailes, y empezó a prepararse para irse. Lamentablemente el verde no tenía dinero, por lo que se fue a buscar algo de él. En el banco donde trabajaba Stanley, estaba el grupo mafioso listo para entrar y saquear el lugar, pero antes de que ellos entraran, el ser verde ingresó al banco como si fuera un tornado y vació por completo el lugar, llevándose el dinero y dejando sorprendidos a los mafiosos. Lo siento señores, no siempre se tiene lo que se desea, dijo el ser verde antes de irse. En otro lugar, la máscara ya había llegado al salón de fiestas y bailes en una gran limusina. A pesar de que realmente no estaba en la reservación para ingresar, arrojó un montón de dinero al público y aprovechó la oportunidad para ingresar. Dentro del salón se encontraba Dorian viendo cantar a Tina. Las cosas estaban bastante tranquilas hasta que apareció la máscara. Y empezó a emocionarse por ver a Tina. Al ver que la canción de ella había terminado, fue rápidamente al lugar donde se encontraba y empezó a bailar, alterando al mismo tiempo a varios de los músicos. Sacó a bailar a Tina y los movimientos que hacían juntos no eran para nada normales. Mientras ellas se divertían, Doria se enteraba de lo acontecido en el banco y pronto le informaron que quien asaltó el banco ahora mismo estaba bailando con su novia, por lo que rápidamente fue y detuvo el baile, ordenándole a su equipo que le disparara a la máscara. Algo curioso sucedió, pues uno de los disparos le quitó parte de la corbata.
Cuando la gente se alejó del lugar, Dorian empezó a interrogar al Ser Verde y le cuestionó dónde estaba su dinero. El Ser Verde burlonamente le respondió haciendo aparecer una pequeña máquina y dándole una respuesta bastante larga y confusa. Congela a este hablador, ordenó Dorian a uno de sus ayudantes y este empezó a disparar, pero disparaba el Ser Verde iba cambiando de apariencia, hasta que aparentemente logró herirlo de gravedad, ya empezó a moverse graciosamente hacia el matón y se entregó en sus brazos y le decía: abrázame, está oscureciendo. Dile a tía Emma que deje salir a Toto. Dile al pequeño Tim que no vendré a casa en Navidad, dile a Scarlett que sí la amo. Perdóname. Fueron sus últimas palabras antes de aparentemente morir, pero entonces alteró la realidad a su alrededor e hizo que todo pareciera ser una simple actuación de teatro y una mano misteriosa le entregó un premio. Dorian no se cuestionó lo que había sucedido, pues su percepción de la realidad también había sido alterada, pero cuando el Ser Verde intentó escaparse, Dorian logró salir de la alteración y le apuntó con un arma, empezó nuevamente a dispararle y este solo se rió sin tomar en serio para nada lo que estaba sucediendo y salió del lugar dando múltiples saltos. Cuando los disparos acabaron, el Ser se había ido y la policía había llegado. La policía pensó que Dorian había sido el responsable del robo, por lo que se lo llevaron. Que Yawai, el mismo detective que antes había cuestionado a Stanley, encontró parte de la corbata de él, por lo que inmediatamente sospechó de este. Fuera de la pantalla, multiverso cinematográfico, universo La Máscara, departamento de Itkis, así que logré impresionarla, pensó Stanley, aunque se quedó inmóvil pues otro pensamiento lo golpeó: ¿y eso de qué me sirve si me arrestan? En otro lugar, se encontraba Dorian mirando con cierto desprecio a Tina, quien se levantó de su asiento y salió corriendo al entender que Dorian quería matarla. Dos del pequeño grupo de Dorian fueron a seguirla, pero cuando ella atravesó una puerta y ellos la abrieron, ya no estaba en el departamento de Itkis. Stanley se encontraba replanteándose su vida y pensando en dónde esconderse, hasta que pensó que debía marcharse y decidió empezar a hacer las maletas, y al abrir el armario se encontró a Tina completamente sorprendida de estar allí. Tina. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendido Stanley. No lo sé, solo estaba tratando de escapar de... Y luego... intentó decir Tina, pero estaba demasiada emocionada por ver a Stanley, en realidad estaba demasiada emocionada por seguir con vida, pues pensó que sería su fin. Stanley le correspondió el abrazo. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, periodo pre-Ragnarok, sala del Consejo de los Dioses. Ese objeto sí que es bastante poderoso, pensó Brunhilda. Se preguntó si tal vez podía conseguir uno como esos, para no tener que arriesgar a una de sus hermanas, pues una vez que estas pantallas terminaran debía llevar a cabo su plan, y si había alguna forma de evitar que sus hermanas perecieran, ella iba a tomar ese camino. En la pantalla, al día siguiente, el detective fue a buscar a Stanley, quien había despertado completamente alterado por escuchar su voz. Cuando quiso ir a contestar el llamado de su puerta, intentó ocultar la máscara y al abrir el armario vio el dinero que había robado la noche anterior del banco. El detective no pudo sacarlo demasiada información, por lo que regresó a la jefatura de policía y empezó a ver las imágenes del robo. Allí pudo ver cómo el Ser de la Máscara Verde se burlaba de quien viera las cámaras mientras se robaba el dinero. El detective pidió un examen de huellas para corroborar que fuera Stanley quien había sido el ladrón. En otro lugar, Dorian se encontraba ofreciendo dinero para quien fuera capaz de capturar al Ser el enmascarado. Cuando Stanley llegó al banco, su jefe intentó humillarlo nuevamente, pero esta vez Stanley no se dejó. En su lugar, amenazó a su jefe con delatarlo por todas las irregularidades que este había cometido en el banco. El jefe decidió dejarlo en paz. Stanley no sabía lo que le estaba sucediendo y su amigo intentó animarlo. Fue entonces que Tina llegó al banco y tuvo una pequeña conversación con Stanley, donde este le aseguró que presentaría a Tina con la máscara, pues ella estaba bastante interesada en él. En otro lugar, Stanley había llevado la máscara con un experto, el cual le empezó a plantearle la idea de que la máscara podría ser de origen nórdico. Mediante una pequeña conversación entre ambos, Stanley dedujo que tal vez la máscara podría ser el mismo Loki, dios de las travesuras, quien había sido encerrado en la máscara por órdenes de Odín. Eso explicaría por qué la máscara tenía tanto poder y por qué le gustaba tanto causarle bromas a todo el mundo. El experto no le creía para nada a Stanley, por lo que intentó mostrarle que no mentía, pero la transformación no ocurrió. Aparentemente solo podía transformarse de noche.
Cuando se va por marcharse le pidió al experto un consejo, ya que le había prometido a Tina que la haría conocer a la máscara. El hombre le dijo que fuera él mismo y Stanley se marchó del lugar. Cuando se subía a un taxi a lo lejos el detective lo estaba observando. Fue cuando recibió una llamada por parte de su equipo, quienes le habían indicado que su teoría era cierta y que Stanley era la máscara. Que Yawai decidió que atraparía a Stanley, pero no en ese momento pues no sabía qué tan peligroso era él, así que decidió hacerlo más tarde cuando tuviera el equipo necesario. Fuera de la pantalla multiverso Marvel, universo cinematográfico, era de Ultron, Torre de los Vengadores. Esa máscara. ¿Es Loki?, dijo incrédulo Thor, aunque cambió su expresión rápidamente cuando uno de sus compañeros habló. Bueno, tiene sentido, es decir, esa máscara es de origen nórdico y ese ser verde tal parece ser que le gustan demasiado las bromas, dijo Tony cruzado de brazos. Molesto, irritante, controlador de mentes, sí, sin duda alguna es Loki, dijo Clint, aunque con algo de aspereza en su voz. Aún le guardaba el rencor al dios de las travesuras por haberlo controlado. Ojalá padre te hubiese encerrado, así quizás me hubieras podido acompañar como mi martillo, pensó Thor algo melancólico. Aún extrañaba a Loki, pues pensaba que estaba muerto. Si bien él era un asesino, seguía siendo su hermano. Multiverso videojuegos, universo God of War. Días antes de la visita de Thor y Odín, cabaña de Kratos es nórdico, es de Loki, es. Esa cosa soy yo, dijo estupefacto Atreus, no pudiendo creer que su variante de esa realidad fuera encerrada por Odín. Así que eres el dios de las travesuras, pensó Mimir sorprendido. Me alegra saber que no eres un dios de la guerra, por lo menos no en ese universo, pensó Kratos. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, periodo pre-Ragnarok, sala del consejo de los dioses. Así que el Odín de ese mundo te encerró, pensa Brunilda algo satisfecha de saber que el dios, que consideraba como uno de los dioses más molesto, había sido encerrado. Así que me encerraste en ese universo, cuestionó Loki burlonamente, aunque Odín lo ignoró. Es realmente una pena por mí. Otra versión, aunque mi poder concentrado en un objeto como ese es digno de aparecer en una lista de los objetos más poderosos, finalizó sonriendo y sintiéndose orgulloso de que fuera un objeto relacionado con él y no con Thor el que apareciera representando a los nórdicos. En la pantalla en la noche, en el parque. Stanley se encontraba debatiendo consigo mismo si transformarse o no hasta que llegó Tina. Ambos tuvieron un pequeño momento bastante agradable. Entonces Stanley pensó que era hora de que apareciera la máscara, por lo que fue a transformarse y apareció el ser de rostro verde, quien inmediatamente empezó a acosar a Tina. Él había pensado que la lo veía como alguien irresistible, pero pronto entendió que no, pues ella misma lo apartó golpeándolo. Él iba a perseguirla, pero entonces apareció la policía. Tina se marchó del lugar y la máscara empezó a ser registrado por el detective Yawai y sus compañeros. En otro lugar, la periodista que antes había hablado con Stanley se enteró que este había sido capturado, por lo que fue a verlo rápidamente. Con la máscara, el registro de lo que este contenía en sus bolsillos estaba llevando largo tiempo y habían sacado todo tipo de juguetes y otros artefactos. Parecía ser que sus bolsillos tenían un espacio infinito. El registro parece que llevaría toda la noche hasta que sacaron una fotografía de la esposa del detective Yawai. Este intentó atacar a la máscara, y la máscara aprovechó esa distracción para burlarse de ellos y escaparse. La máscara se escapó del parque y cerró las puertas de ingreso. Cuando terminó de cerrarlas, volteó su mirada y miró completamente sorprendido a la gran cantidad de policías que estaban frente a él. Habían incluso helicópteros y todos los policías estaban armados y apuntándole directo a él. Al principio pareció estar asustado, pero luego cambió su expresión y sonrió. A tocar, dijo finalmente, y cambió su apariencia a la de un bailarín y cantante de mambo. Ya empezó a bailar a medida que una música se iba extendiendo a todo el lugar. Fuera de la pantalla, solo aquellos seres con las capacidades de sentir la energía sintieron como de la pantalla una energía empezaba a expandirse un par de metros. También aquellos seres que contaban con la tecnología suficiente para detectar anomalías. Pronto todos ellos empezaron a alejarse un poco de la pantalla. Multiverso Ben 10, Universo Omniverse, periodo predestrucción del universo, planeta Galvan. Aphmut hace tiempo que había regresado de su descanso, iba a continuar con su trabajo de deshabilitar el arma de los Contumelia, pero mientras se acercaba a Ben, un dispositivo que tenía en su mano empezó a sonar y lo miró, y entonces se alejó del lugar sin decirle exactamente a Ben por qué lo hacía. Aphmut, ¿qué estás? Intentó preguntar Ben, antes de sentir que no podía controlar su cuerpo. ¿Qué está pasando?
Ben empezó a desesperarse un poco por no poder moverse, pero entonces algo más ocurrió, empezó a mover lentamente sus brazos y piernas como si estuviera por bailar, pero no lo hacía intencionalmente. Ben, ¿por qué estás? Intentó cuestionar Rod, pero Azmut lo interrumpió. Será mejor que utilices tu alma y lo arrastres hacia nosotros, o empezar a hacer algo probablemente vergonzoso, dijo Azmut. Rock parpadeó un poco sorprendido, pero no iba a cuestionarle nada al ser más inteligente en 5 galaxias, así que utilizando una modalidad de extracción que tenía su arma, arrastró a Ben un par de metros alejándolo de la pantalla. ¿Qué fue eso?, preguntó Ben completamente asustado por lo que había pasado, pues ciertamente no ser capaz de mover su propio cuerpo a voluntad era algo aterrador. Aparentemente el poder de esa máscara logró atravesar la pantalla, no demasiado, pues según lo que estoy detectando con mi escáner, la energía que está emanando de la pantalla solo se esparce unos 2 metros, por lo que estaremos a salvo si nos mantenemos a distancia, dijo Azmut. Antes de ponerse a trabajar en el aniquilar, le era interesante el artefacto que se mostraba en pantalla, pero dado que no estaba en su universo le parece una pérdida de tiempo seguir observándolo. Multiverso Héroes, Multiverso Cómic, Universo The Voice, Periodo Prefiesta de los Héroes, Departamento de The Voice. ¿Pero qué? Butcher, ayúdame, suplicó Hughie antes de ponerse a bailar al ritmo de la música que sonaba. Butcher lo miró un poco y se rió. El poder de la máscara no influía en alguien con la mentalidad de Butcher, pues tenía una mente bastante fuerte, pero eso no le impidió reírse de la desgracia de su amigo. El resto del equipo miraba también divertido a Hughie, aunque incluso la mujer empezó a bailar, aunque Frenchy no sabía exactamente si era porque le gustaba la música o si también era porque estaba siendo influenciado por el poder que emanaba la pantalla. Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Villas Kakaroto. Deja de hacer el ridículo, espetó Vegeta un poco irritado por ver cómo se movía su compañero de entrenamiento. ¿Por qué? Jaja, es bastante agradable la música, dijo Goku antes de detenerse. Él, al igual que Vegeta, podía sentir la energía que emanaba la pantalla y se esparcía, pero era tan poderoso que esta energía realmente no le hacía nada. Te lo advierto, Whis, si llegas tan solo a tararear esa molesta música, voy a destruir este universo por completo, dijo Bills con una mirada bastante seria a su maestro, aunque en secreto estaba asustado pues un maestro cantaba realmente horrible. Whis decidió ignorar su completa falta de respeto a sus habilidades cantoras, pero movió la cabeza un poco siguiendo el ritmo de la música pues le gustaba. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Torre de los Vengadores. ¿Qué haces?, cuestionó Natasha a su amigo Clint por ver cómo se acaba un teléfono y se ponía a grabar. Quién sabe cuándo tendré la oportunidad de ver algo como esto otra vez, será mejor que lo guarde ahora, dijo Clint. Estaba un poco más animado que de costumbre ya que por primera vez, desde que inició la pantalla, veía algo relajante y divertido. ¿Pero qué? No, decía Wanda tratando de sujetarse de su hermano, pero este se empezó a reír y a cubrir su boca, por lo que no dejó que ella lo tomara de su mano, hasta que decidió simplemente dejar de aguantar la risa y empezó a reírse de su pobre hermana que estaba bailando. Ahora sabes cómo se siente, dijo Bruce un poco satisfecho de ver cómo Wanda era controlada por el poder de la máscara. Si bien ella era poderosa, no sabía cómo controlar su poder y no tenía una mentalidad demasiado estable para no sucumbir ante el poder. Tony, si bien tenía cierta mentalidad fuerte, estaba demasiado cerca de la pantalla y por ende su poder le afectó más que al resto. Solo ellos dos estaban moviendo de forma graciosa, el resto los miraba completamente divertidos. En la pantalla la máscara empezó a bailar y a cantar, y a medida que seguía moviendo algunos policías empezaban a moverse también, aparentemente empezaban a sucumbir ante el poder de la máscara. Take all me Cuban pete. In the king of the rumba beat. When I play the maracas y go chick chicky boom, era una parte de la canción que cantaba la máscara mientras iba mal y poblando todos los policías a su alrededor para que se le unieran, incluso llegó a manipular a una policía para que cantara, y el resto de policías se les unió. Que Yawai y su compañero, por su parte, empezaron a tratar de escalar la pared del parque, y cuando finalmente lograron bajar, el detective que Yawai, que debido a su actitud parecía ser inmune a la alteración de la máscara, le quitó el arma a un policía y disparó al aire, sacando a todos los policías del control de la máscara, quien pronto empezó a escapar del lugar, quitándose a su vez la máscara para regresar a ser Stanley. Stanley pensó que sería su fin, pues no tenía una manera de escapar del lugar, pero entonces la periodista llegó y se lo llevó justo antes de que los policías empezaran a dispararle.
La periodista llevó a Stanley a un lugar de impresiones de periódicos y empezaron a conversar. Parecía que tenían una linda conversación, pero entonces llegaron Dorian y sus matones. Entonces Stanley se enteró que Peggy, la periodista, lo había salvado solo para cobrar la recompensa de Dorian por su captura, y entonces fue puesto cerca de una máquina y empezó el interrogatorio. Dorian quería saber cómo funcionaba el poder de la máscara y esta le ha asustado. Le dijo que simplemente tenía que ponérsela. Dorian se la puso y el ser que apareció era muy diferente a la máscara original, pues no era para nada agradable, era más bien aterrador. Como Stanley no era para nada una amenaza, Dorian decidió entregarlo con las autoridades. La policía lo arrestó y Stanley quedó encerrado en la comisaría. Cuando Stanley pensó que su suerte no podía empeorar, escuchar los ladridos de su perro y salió por una pequeña ventana y lo vio. Le ordenó a su perro que se fuera y buscara un nuevo, pues él ya no estaría allí para cuidarlo. Al día siguiente recibió la visita de Tina, quien fue a despedirse de él porque iba a abandonar la ciudad. Ambos se dieron una última despedida. Unos minutos después de que Tina se fuera, Stanley escuchó sus gritos y pudo ver cómo se la llevaban. Intentó avisarle a un policía pero este lo ignoró, no pudiendo resistir el hecho de que Tina estuviera en peligro. Intentó buscar la ayuda de su mascota, y milagrosamente aún seguía allí. Le ordenó que subiera y la mascota, como pudo, cumplió con la orden, y una vez dentro del cuarto con Stanley, lo ayudó a conseguir la llave que lo ayudaría a escapar. Stanley le quitó el arma al policía y lo desmayó de un golpe. Cuando se disponía a irse se encontró con el detective que llamó y se lo llevó con él al casino. En el casino se estaba llevando a cabo una fiesta de acción benéfica, se habían recolectado grandes fondos, entonces apareció Dorian con la máscara y asesinó a su antiguo jefe. Dentro del casino Dorian había atado a Tina y puesto un par de bombas cerca de ella, pues quería destruir el casino y matarla a ella también por haberlo traicionado con la máscara. Dorian se disponía a matar a Ipkiss y a largarse del lugar, pero Tina lo detuvo, pidiéndole un último beso sin la máscara. Logró convencerlo y este se quitó la máscara y entonces Tina lo besó y, aprovechando la oportunidad, pateó la máscara para que alguien más la usara. La máscara salió volando y muchos intentaron poseerla, pero quien finalmente la obtuvo fue la mascota de Ipkiss, quien había logrado bajarse del auto. Era un perro bastante astuto. El perro obtuvo el poder de la máscara y mientras tanto Ipkiss se abalanzó sobre Dorian y empezaron una pelea. La pelea duró poco, pues Stanley logró vencerlo y fue a por su mascota para quitarle la máscara y ponérsela él mismo, pues el resto de mafiosos empezó a dispararle. Me extrañaron, ¿verdad? Creo que no, dijo burlarmente la máscara apareciendo con un traje. Ahora deben hacerse esta pregunta: ¿he tenido suerte? ¿No es suficiente?, decía la máscara mientras hacía aparecer un montón de armas de sus bolsillos y logró espantar a todos los mafiosos. Cuando ellos se escaparon fue a por Tina, y viendo que la bomba explotaría en unos segundos se la tragó y soltó un pequeño eructo. Cuando Dorian se acercó con su arma, la máscara dibujó una pequeña palanca e hizo que Dorian se fuera como si hubiera sido tragado por un inodoro. Eres genial, nena, en verdad, pero mientras yo esté aquí tendrás el segundo lugar, ¿entiendes?, dijo la máscara antes de quitarse el objeto y volver a ser Stanley. Gracias al amigo de Stanley, la policía llegó al lugar y arrestaron a todos los matones que quedaban. Gracias al alcalde Stanley pudo irse sin mayores problemas, pues él pensaba que Dorian era la verdadera máscara y Stanley el héroe que lo salvó. Al día siguiente Stanley, junto con su amigo y Tina, estaban contemplando qué hacer con la máscara y Stanley se la entregó a Tina. Ella le sonrió y lo besó antes de tirar la máscara al mar. El amigo de Stanley los miró a los dos incrédulos y no pudo soportar la tentación de arrojarse e intentar tener el poder, pero el perrito de Stanley se le adelantó. Poco a poco la pantalla se fue apagando mientras el perrito iba nadando con la máscara en su boca, y de fondo se escuchaba a Stanley decir: "Es magnífico". Fuera de la pantalla: multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, periodo pre-Ragnarok, sala del Consejo de los Dioses. ¿Qué rayos fue eso, humano?, exclamó Loki, irritado por ver que su versión, que estaba encerrado en la máscara, fue fácilmente desechada por Stanley. Te salvó el pellejo múltiples veces, te ayudó a tener una vida estable, y así le lo agradeces, murmuró irritado mientras intentaba calmarse. Humano, suspiró Shiva. Algunos del resto de los dioses estaba tratando de calmar su risa, pues no querían hacer enojar más al dios de las travesuras. Otros en cambio rieron sin disimulo alguno, incluso el propio Zeus se rió. Multiverso cinematográfico, universo La Máscara, departamento de Ipkiss. Bueno. Sobrevivimos, dijo Stanley, algo nervioso y un poco incómodo de estar en el mismo lugar que Tina. Si bien a él le gustaba, no quería incomodarla.
Tina solo le sonrió, le parecía un chico bastante agradable, incluso creía que podía llegar a gustarle. Stanley, ¿qué haremos ahora? Preguntó dudosa Tina viendo a la máscara en la cama de Stanley. Bueno, ya viste que no sirve de nada que la arroje, siempre regresará a mí, dijo Ipkiss, sentándose y suspirando mientras tomaba a la máscara con sus manos. ¿Por qué no te la quedas y la usas para convertirte en un superhéroe? Tina, ese no fui yo hablando, fue la máscara, yo no tengo tanto valor. ¿En serio? El hombre que vio en pantalla tenía mucho valor y no tenía la máscara puesta. Yo. ¿Conoces alguna otra forma de protegerte de los mafiosos o de la policía? Bueno, pues, no sé. Entonces, Super Stanley, será mejor que conserves la máscara, dijo Tina antes de sentarse a un lado de Stanley y abrazarlo. Estaba realmente agradecida con él por haberle salvado la vida en pantalla. Stanley no sabía exactamente qué debía hacer a partir de ese momento, pero le alegraba a saber que tenía el apoyo de alguien más. En la pantalla empezó a iluminarse y una portada bastante curiosa acompañada de un título apareció. Top 10, elegí sonreír. Top 10. Tanjiro Kamado fuera de la pantalla. Multiverso anime, universo Kimetsu no Yaiba, periodo pre-tren infinito, finca de las mariposas. Tanjiro, eres Ru. Dijo Zenitsu tan emocionado que jaloneó a Tanjiro de un lado al otro e incluso lo logró levantar. Sí, dijo simplemente Tanjiro antes de que Zenitsu lo bajara y pudiera observar más claramente la pantalla. Se pregunta en secreto qué es lo que mostraría la pantalla y por qué el título decía que él eligió sonreír.